Molt bé, doncs bon dia. El conflicte de Colòmbia és un conflicte llarg, d'aquests que està allà contínuament i surt a les notícies de tant en tant, com passa amb tots els conflictes llargs, com estem veient a Gaza o com vam veure fa unes setmanes a Nagorno-Karabakh. Llavors aquests conflictes estan aquí, estan tot el temps tenint lloc, però només de tant en tant es fan molt evidents. I llavors quan passa això, quan salten els mitjans de comunicació, sempre ens demanem però com és que aquest conflicte encara està? Com és que aquest conflicte no s'ha resolt? Com és que aquest conflicte té tants anys i què s'ha fet per intentar pacificar aquesta zona o aquest conflicte? D'aquests conflictes, el conflicte de Colòmbia és un conflicte especialment llarg, però també és un conflicte amb el qual s'han fet molts intents molt intensos de pacificar Colòmbia, el país. Per parlar d'això, avui tenim tres ponents excepcionals. La Sandra Torres, que està fent una tesi doctoral sobre justament els refugiats de Colòmbia, Thomas Gispert i Edison Cuellar, que ells es presentaran ara al llarg de la ponència. Els vol agrair molt sincerament que hagin vingut. Organitzar aquests actes és complicat i molt més complicat amb pressupost zero. Per tant, moltíssimes gràcies per haver vingut sense cobrar res, deixant les seves feines, deixant les seves tasques que han de fer per venir aquí a parlar-nos d'un conflicte tan complicat com el colombià. I moltes gràcies a vosaltres també per la presència, per l'assistència, perquè realment és molt important que aquests actes tinguin una presència de públic suficient per justificar-los. Moltíssimas gràcies. Adelante, Sandra. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas y todos por asistir. Y también agradecemos al Grupo de Investigación de Historia Actual, en especial a Francisco Vega por la invitación y también al Centro de Estudios de Democracias y Dictadura por invitarnos a hablar de un conflicto armado, el conflicto armado colombiano, que es un conflicto poco desconocido. Pues se suele hablar en América Latina sobre todo de las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, y cuando se intenta conocer este conflicto armado pues resulta demasiado complejo por su larga duración, justamente como lo decía Francisco, y pues por todos los aspectos que implica, aspectos históricos, socioeconómicos, motivaciones políticas, ideológicas, y también por todos los actores que involucra, que son armados y civiles. Intentaremos en esta hora acercarlos un poco a este conflicto armado. Será un abrebocas apenas, porque si no necesitaríamos una asignatura completa o más para hablar de este conflicto armado. De hecho, nosotras todavía seguimos estudiándolo, entonces, es un conflicto armado de ya 70 años, y que todavía persiste. Comenzaré un poco por el título. Aquí, es Colombia, un conflicto no determinable, actores de guerra y de paz, 1958-2023. Decir que el año de 1958, es un año que ha sido un poco discutido, pero que se ha llegado al acuerdo que es como el inicio del conflicto armado que vivimos en la actualidad en Colombia. ¿Por qué lo digo y por qué lo menciono? Porque antes de este periodo también nos acompañaban otras guerras, no es la única guerra que hemos vivido. La que antecedió a este periodo, en 1958, fue la guerra bipartidista, denominada la época de la violencia, con mayúscula, como si no tuviéramos ya bastante violencia, pero se denominó la violencia, y fue una guerra entre los partidos tradicionales, entre el liberal y el conservador. Este periodo inicia en 1946, cuando el Partido Conservador sube al poder y empieza a arremeter con todas aquellas sectores que promovían reformas con las cuales no estaban de acuerdo, especialmente contra la reforma agraria. La reforma agraria era promovida por algunos sectores del liberalismo y sobre todo por el movimiento campesino. De hecho, ya en esta época podemos ver la existencia y la conformación de algunas guerrillas, las guerrillas liberales, que les llaman, digamos que se formaron por legítima defensa, pues defendiéndose un poco de esta arremetida del conservadurismo.
Y también podemos hablar de algún indicio del paramilitarismo con los chulavitas o pájaros, que eran quienes perseguían a los opositores y a las guerrillas liberales, ¿no? Ya aquí podemos vislumbrar algo de los actores que conforman el conflicto armado actual. La violencia, el periodo de la violencia, bueno, se va a intensificar sobre todo a raíz del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que fue asesinado en 1948, y terminará en 1957 con un pacto que firmaron los liberales y los conservadores aquí en Cataluña, de hecho en el municipio de Sitges, durante el cual decidieron que se turnarían el poder cada 4 años. Bueno, este sería el Frente Nacional, y desde aquí podríamos ya decir que hay un aspecto muy importante a resaltar, y es que podríamos decir que este Frente Nacional fue como un primer acuerdo de paz, porque de hecho algunas guerrillas liberales entregaron las armas, de las cuales algunos de sus líderes posteriormente, después de deponer las armas, fueron asesinados. Aquí podemos comenzar a mencionar que uno de los factores de permanencia del conflicto armado es el fracaso de los acuerdos de paz, por falta de voluntad política de las oligarquías que quieren mantener su poder, y además por falta de cambios estructurales, en este caso como la reforma agraria, que ya hablaré un poco de este tema, y la eliminación física de quienes dejan las armas, todo lo cual vuelve a producir nuevas violencias. Otro de los factores es la existencia de un sistema político cerrado a la participación por vía democrática de otras fuerzas políticas. Como lo decía antes, esto era turnarse, el Frente Nacional fue turnarse el poder entre los partidos liberal y conservador, pero existían otros partidos, existían otras fuerzas políticas, y así pues se cerró el sistema y no dejó que otras fuerzas políticas pudieran optar por el poder por vía democrática. Esto alentó la vía armada también, este sistema político cerrado. Y las fuerzas políticas que quedaron representadas allí fueron pues las de las oligarquías tradicionales principalmente, y las que quedaron excluidas fueron las que representaban sectores excluidos justamente y ejercían la oposición a estas oligarquías. Bueno, entonces estamos hablando de un sistema político cerrado donde ha gobernado históricamente una oligarquía tradicional que no es homogénea, que tiene diferentes características según la región, y que ha visto a todo aquel que se oponga a su poder como un enemigo al que hay que eliminar físicamente. Por eso es debatible la tesis de que el Estado en Colombia es un Estado débil, puesto que a la hora de defender los intereses de quienes han ocupado el poder estatal o regional ha sido un Estado bastante contundente y ha empleado todo el peso de su fuerza, inclusive recurriendo a la alianza con grupos al margen de la ley o grupos paraestatales. Este es otro de los factores. Otro que podemos mencionar es el factor como económico, por decirlo de alguna manera. Bueno, es que siendo Colombia un país agrícola o con muchos recursos naturales, hace que la tierra sea una fuente de riqueza fundamental. Por estos motivos, esto es uno de los motivos por los cuales el conflicto se ha mantenido en el tiempo, y es el tema de la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra, y más específicamente de los procesos de despojo y apropiación violenta de esa tierra. Y esta apropiación violenta normalmente ha sido promovida por el Estado y las oligarquías que ocupan el poder estatal. La lucha por la tierra y la reforma agraria, entonces, ha sido un factor determinante en el conflicto armado colombiano, y también ha dado origen al nacimiento de algunas de las guerrillas, como las guerrillas liberales que les comentaba hace un momento, y también guerrillas del actual conflicto armado, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, como muestra de la problemática de la tierra en Colombia, podemos decir que, para darnos una idea, el 1% de la población es dueña del 81% de la tierra, y la mayoría de estas tierras son improductivas. Esto, sumado a políticas económicas extractivistas, de explotación minera y energética, modelos agroindustriales, formas de economía ilegal, entre ellas el narcotráfico, han hecho que los intereses sobre la tierra y el territorio, no solo de las oligarquías nacionales y regionales, sino también los intereses internacionales,
representados en empresas multinacionales y demás, promuevan la alianza entre paramilitares, políticos, servidores públicos, élites locales, económicas, empresariales y narcotraficantes. Bueno, de esta perspectiva nos va a hablar un poco Tomás Gisbert ahora, en un momento, que nos acompaña también en la mesa. El narcotráfico. El narcotráfico, que es como la parte que más se conoce del conflicto armado colombiano, de la que se suele hablar, es uno de los grandes, podemos decir que no es el tema principal, pero sí es un factor muy importante porque ha sido uno de los grandes financiadores de los grupos armados y el otro motivo de disputa territorial. Su producción y comercialización ha comprometido e involucrado a muchos sectores de la sociedad colombiana, principalmente ha permeado el Estado colombiano, incluso Congreso, fuerza pública, gobernantes regionales, nacionales, etc. También hay que considerar aquí como el lugar del campesinado, ¿no? Desde los 60, ante la falta de una política agraria, de una reforma agraria, y la pérdida de la soberanía alimentaria por las tierras improductivas y demás, y la concentración de tierra que les mencionaba hace un momento, el cultivo de coca se convirtió en una alternativa productiva para el campesinado, pero este ha sido el más explotado y el más violentado en la cadena de este negocio ilícito, y contra quien sobre todo se ha dirigido la política antidrogas. En todo esto también hay que mencionar que hay un factor internacional, que son políticas internacionales que también han alimentado el conflicto, políticas de seguridad, por ejemplo, concretamente como las doctrinas de seguridad contra el enemigo interno, de las cuales también nos hablará un poco Edison Cuellar, que nos acompaña hoy también. También algunas políticas comerciales y modelos económicos agroindustriales, extractivistas y sobre todo la política antidrogas. El último factor que me gustaría mencionar es el tema del negacionismo. Colombia siempre se ha mostrado como un Estado respetuoso, democrático, respetuoso de los derechos humanos, democrático, y el relato del conflicto armado sobre todo ha recaído sobre el papel de las guerrillas y la subversión. Esto ha ocultado de alguna manera factores estructurales que siguen alimentando el conflicto armado, las responsabilidades estatales y de otros actores armados y civiles, y ha simplificado su complejidad y restado credibilidad sobre todo a las personas que han tenido que sufrir los impactos de la guerra, es decir, a las víctimas, que hasta últimos años están siendo un poco más escuchadas en ese relato sobre el conflicto armado. Después pues aquí traigo como las consecuencias o lo que ha sido la tragedia del conflicto armado colombiano en cifras, que bueno, esto es para hacernos una idea, pero bueno, esto es más que cifras, como dice el informe de CEAR. Y algunas consecuencias, como ven aquí, estas cifras parten del año de 1985, ni siquiera de 1958, y aún así son cifras espeluznantes, son cifras muy altas. 450.664 personas perdieron la vida en el conflicto armado. Con los subregistros, teniendo en cuenta los años que hacen falta, y los subregistros pueden llegar a ser hasta 800.000 personas. Esto sería casi como Murcia, básicamente, comunidad de Murcia. 121.768 personas desaparecidas forzadamente entre 1985 y 2016, según los subregistros pueden llegar a ser hasta 210.000 personas. Para hacernos una idea, en la dictadura de Argentina los desaparecidos fueron 30.000, eso son 3 veces más, justamente por la perdurabilidad del conflicto hasta la actualidad. Y bueno, aquí ya tienen otras cifras, bueno, sobre secuestros, casos de reclutamiento, bueno, hay tortura, violencia sexual, puedes pasarla por favor, gracias. Desplazamiento forzado interno, que ya llega hasta los 8 millones, de hecho somos el primer país que ocupamos el primer lugar en desplazamiento forzado interno en el mundo, y bueno, también desplazamiento forzado externo, que sería el tema de exilio, refugio, que también con el subregistro se llega, hasta ahora se ha considerado que es 1 millón de personas, pero hay un subregistro bastante alto. Y bueno, también decir el 80% de muertes en el conflicto han sido civiles y el 20% combatientes. Entonces esto es para hacernos como una idea de todos los impactos así muy en general. Yo lo dejo por aquí para poder darle la palabra y tener un poco más de tiempo para ahondar en algunos de estos aspectos. Gracias. Bueno,
Jo el que vaig a tocar és una miqueta el tema de militarització i extractivisme, que vaig estar 3 anys a Colòmbia, amb la meva companya, que ja hi portava més temps i que va ser un dels punts que vam estar també treballant sobre el terreny. Llavors, clar, el primer que cal veure de Colòmbia, inclús en l'actualitat, si passes o és amb és l'alt volum d'efectius militars que té. És el segon exèrcit de Latinoamèrica. O sigui, només té el Brasil per davant, que sembla que el Brasil té el triple de població o més, aproximadament que Colòmbia. Ja veieu, aquí hi ha 256.000 efectius que té l'exèrcit i els quals cal sumar-li, aquí el que posa paramilitars es refereix a el que és la Policia Nacional, que és un cos completament militaritzat. Van de caqui i és un cos únic de policia i té funcions militars, amb la qual pràcticament tenim actualment uns 430.000 efectius entre policia i exèrcit. Penseu que l'any 98 eren 250.000 els efectius, com des del 98 fins ara quasi s'ha duplicat. En el moment que es van firmar els acords de pau, pràcticament eren 500.000 de persones. A part d'això, si sumem seguretat privada, tenim pràcticament 1 milió de persones que avui van armades per Colòmbia i 4 milions que en certa forma depenen d'això. Jo crec que això ens dona un nivell alt de militarització. Quan el conflicte, això m'ho puc saltar, jo crec que m'ho ha explicat molt bé la Sandra. Potser ara, amb el punt en què ens trobem, ja sabeu que va haver-hi les eleccions el juliol de l'any passat, que va guanyar el Gustavo Petro i la Francia Márquez, el Pacto Histórico, i que ells són forces d'esquerra i han endegat tot un procés que s'anomena de pau total, d'intentar fer la pau amb tots els grups armats que continuen actius en aquest moment. Però clar, en certa forma, el que cal veure és també, com també parlava ella, com tot el tema del conflicte colombià està molt vinculat al model econòmic que s'ha posat. Vull dir, hi ha hagut... Colòmbia podem dir que pateix el que s'anomena la maledicció dels recursos. Colòmbia és un país riquíssim, en quant a matèries primes, recursos naturals, en quant a la terra, en quant inclús al tema de paisatge, de turisme, seria una potència de primer ordre si hi hagués aquesta pau total, i en certa forma aquesta ha estat la maledicció que ha tingut. Per què? Perquè en certa forma el model que s'ha seguit a l'empart de la violència o causant de la violència ha sigut un model de desenvolupament, que diré en castellà, és l'acumulació per el despojo. I de fet, tota la història d'aquests últims 50 anys és com el despojo ha anat avançant, com s'han pres les terres de tots aquests desplaçats, com s'han pres els mitjans de vida de comunitats ancestrals que vivien en harmonia amb la natura, ja fossin afrodescendents, ja fossin camperols, ja fossin també, perquè clar, aquí de camperols el que ens estem referint és amb el petit camperol, no a l'agroindústria, i llavors s'ha posat un model extractiu amb el qual es va agafar el que és els recursos de la terra. Per exemple, al Valle del Cauca mateix, si tu quan el travesses, el primer que sorprèn és el desert verd. El desert verd que hi ha hectàrees i quilòmetres de la canya de sucre. I tot això són terres que s'han robat a les poblacions indígenes, a les poblacions afros, etc. I això, amb el terreny verd, la palma aceitera per produir l'oli de palma a tota la regió de l'Urabà i el Chocó, fonamentalment, i després, clar, tot el tema també de la mineria. Llavors, en certa forma, aquest jo crec que és el marc que hi ha hagut. Llavors, què ens trobem aquí? Ens trobem les empreses que han arribat, les empreses extractives, que moltes d'elles estrangeres, transnacionals, i que han arribat per fer negocis en temps de guerra. Llavors, clar, com s'ha fet això dels negocis en temps de guerra? En certa forma,
Vull dir, les empreses han conviscut i s'han aprofitat fins i tot d'aquesta violència. El govern, a través de les Forces Armades, el que ha fet ha sigut brindar, diguéssim, tota una protecció a el que seria la inversió. I, per exemple, el que nosaltres vam treballar més i que ara desenvoluparem més és que arran del Plan Colòmbia, que és quan els Estats Units aboca milions i milions de dòlars a Colòmbia, que per cert, abans no ho he comentat, no? Vull dir, Colòmbia és dels principals països que rep ajut militar dels Units, no? Tampoc ho he comentat. També té, dedica, segons, perdó, no, espera, passa una miqueta abans. Veieu, aquí mateix amb el CIPRI és el percentatge del PIB que destina a despesa militar. El 3,08% el 2022, i ja veieu com va, que és principalment l'únic que l'avança als Estats Units, que ja sabem també que de la guerra el que en fa, no? Que és el que té. I, bueno, a més, amb aquesta despesa militar aquí, falta sumar-li el tema de l'ajuda militar nord-americana, falta sumar-li dels convenis de seguretat que es firmen amb ells, perquè, clar, llavors l'Estat, amb el que també deia la Sandra, que sí que ha sigut contundent a l'hora de defensar això, ha posat les Forces Armades al servei de totes aquestes inversions estrangeres. Hi ha hagut, per una banda, convenis de seguretat firmats per les empreses amb les Forces Armades, la policia i la justícia, i fins i tot una cosa que nosaltres vam estar estudiant va ser la creació dels batallones especiales energético-viales, no? Que són batallons que van crear expressament per protegir les infraestructures i les empreses minero-energètiques. Clar, a nosaltres ens va sorprendre molt perquè, a més, abans també s'ha comentat la doctrina de seguretat nacional, que va ser el que va implementar als Estats Units com a lluita antiinsurgent en els anys 50-60, a partir d'aquests anys, i un dels principis que tenien era separar les forces armades de la lluita contra insurgent. A Colòmbia hi ha hagut, les forces armades, el seu objectiu no ha sigut la defensa de les fronteres, sinó ha estat la lluita contra insurgent, és el primer objectiu i és el que explica tot aquest desenvolupament. Llavors, de l'exèrcit, per exemple, en tot el tema de convenis, batallons i destinats a protegir la indústria aquesta, és el tema que hi havia en el 2015, es va aconseguir la dada que hi havia quasi 69.000 efectius dels 290.000 que tenia l'exèrcit llavors dedicat a protegir directament a les empreses i les infraestructures mineroenergètiques, la privatització. L'altre sistema que han fet les empreses que ha sigut pagaments, actors armats, i llavors per una banda sí que està, i aquí sí que pots posar aquesta, hi ha pagaments a les forces paramilitars. Paramilitarisme també és un fenomen, abans he parlat que aquí la diapositiva sortia paramilitars perquè internacionalment es refereix a forces policials sota disciplina militar, però Colòmbia el que té de paramilitars que és exèrcits privats armats que no té, o sigui, il·legals, però que en certa forma han estat lluitant al costat de l'Estat contra la insurgència, lluitant contra la insurgència i lluitant amb el tema del despojo que comentàvem abans. Aquí hi ha casos directes que inclús han aconseguit condemnes, que alguna no ha arribat fins al final, però com per exemple el de la Drummond, que amb el tema del lado oscuro del carbón van pagar aquí paramilitars per treure i eliminar sindicalistes que s'oposaven amb els seus projectes miners. O Chiquita Brands amb el tema de la bananera, també aquí hi ha hagut implicacions directes, hi ha hagut demandes als Estats Units, hi ha hagut, en fi, aquests serien dos dels casos emblemàtics que hi ha. Aleshores, vaig entrar potser una miqueta allà a anar baixant, el tema dels convenis. Això dels convenis també és l'altra cosa que ens va sobtar molt. Vam veure que existia tota una sèrie de convenis que eren contractes de seguretat que les empreses firmen
amb l'exèrcit, no? Perquè l'exèrcit els hi brindi seguretat, no? A canvi, les empreses els hi donen recursos, els hi donen vehicles, els hi fan uns pagaments, es va aconseguir, el senador Iván Cepeda ho va demanar i en el 2015 li van donar tota aquesta relació de convenis de seguretat que hi havia. Va aconseguir 1.229 convenis fins al 2015, entre el 98 i el 2015. Clar, això és com si tu diguessis, tens una empresa, vull dir, estàs aquí a la petroquímica de Tarragona i dius, escolta, que vingui aquí el batalló 25 que tinc aquí al quartel del grup a protegir les meves instal·lacions perquè, clar, tinc aquí uns vaguistes, en fi, tinc aquí tota una conflictivitat i vull seguretat, no? Bé, aquests convenis, primer, hi ha hagut aquesta manca de transparència, no? Però aleshores, nosaltres vam entrar una miqueta en els casos i vam mirar un cas, no? Vam mirar el cas dels Jardines de Sucumbíos. Perdoneu. També, clar, dius, si hi ha una situació de guerrilla, és normal que, en certa forma, l'exèrcit protegeixi això, no? Teòricament seria lo normal, no? Però, clar, el problema està que si on estan els batallons ho juntem amb els conflictes socioambientals, veiem que tota aquesta distribució d'efectius, de convenis i de batallons energètics vials casen pràcticament amb tots els conflictes socioambientals. Llavors, clar, quin paper té aquesta seguretat? El paper que ha tingut aquesta seguretat ha estat la de mantenir a ratlla les comunitats locals que defensaven el seu territori, no? Defensaven el seu territori de totes aquestes agressions que li venien per part de les empreses, no? És una miqueta fort. Avui mateix estava mirant un dels casos, que per exemple és aquí al mig, és a Segovia, Antioquia. Per exemple, allà va haver-hi un procés, era un lloc on sempre hi havia hagut mineria tradicional, que és a dir, que hi havia miners tradicionals que anaven amb el seu bareque, agafaven les seves pepites i amb això es anaven mantenint. Llavors, i s'havia fet des de sempre, no? Arriba un moment, als anys 60, 80 o 90, que l'Estat diu, no, això no pot ser, s'ha de regularitzar. Heu de regularitzar els títols. Conclusió, només un 10% dels miners tradicionals poden regularitzar els títols i el 90% s'ho queden empreses estrangeres, no? O una empresa estrangera, no? I al mateix temps, amb tot aquest procés, s'implementen 2 batallons energètics vials, el 4 i el 8, i comença a haver-hi morts i desaparicions de les comunitats i líders socials assassinats, no? Aquest, per exemple, és el cas del Tarra, no? El cas que nosaltres vam entrar també directament, que va ser a Jardines de Sucumbíos, a la part sud, pràcticament a la frontera, és aquí amb aquesta taca, que és també, aquí passa per una banda l'oleoducte transandí i per altra banda hi ha tot de plantes d'Ecopetrol, d'extractives. Ecopetrol és l'empresa, no? Doncs Ecopetrol va dir, necessito un batalló, no? Me lo compro. Llavors posa un batalló al costat de les seves instal·lacions. On el posa? El posa justament al costat d'un poble. Llavors, per què? Perquè les cases del poble protegessin el batalló i el batalló protegessin la base extractiva de petroli. Clar, aquí, en aquell poble, han rebut bombes de totes bandes, tant de la guerrilla com de l'altra banda. Al mateix temps també va haver-hi desaparicions de líders comunals i va haver-hi també hostigament a tribus indígenes, a poblacions indígenes que estaven per allà. El cas de, per exemple, Puerto Gaitán, això estaria més cap al Meta, que és més cap a la punta aquesta, si ja saps més per on està. Aquí també són instal·lacions d'Ecopetrol, llavors tu per accedir a les instal·lacions d'Ecopetrol has de passar controls militars. Va anar el senador Alexander López a visitar les instal·lacions, no li van deixar passar, no?
així directament, no? Amb la qual inclús es barreja el fet de dir, bueno, quin és l'objecte real d'aquests? Són els actors armats o bé són les resistències que hi ha a l'extractivisme i a la defensa del territori en els llocs on estan operant, no? Llavors aquesta és una qüestió. L'altra qüestió que hi ha és com això de facto porta a una privatització de la força pública, perquè evidentment si aquí hi ha un que et paga, que et dona de menjar, que et dona mitjans de transport, que et dona els llocs on tens la base militar posada i tot, i després et venen uns a protestar, tu aquí ho veuràs, no? Està claríssim, no? Vull dir, hi ha una privatització que a més fa que prenguin part en aquests conflictes, no? En tota la qüestió aquesta. Si veiem, bueno, doncs mireu els convenis aquests que parlàvem, no? D'aquests 1229, la distribució que tenen, hidrocarburs, mineria, hidroelèctriques, no? Tot el tema aquest d'explotació, no? Si passem, aquí també, bueno, aquí, per exemple, estaria una relació dels 20 batallons energètics vials. Compte, aquests són batallons específics creats per això, però n'hi ha més que fan aquesta feina també, vull dir, perquè aquests no serien els 68.000 o 69.000 efectius, seria una part, no? Bé, aquí hi ha una cosa que és clara, no? O sigui, inclús hi ha una perversió bastant gran i que mostra, vull dir, el paper de l'Estat dins del conflicte, no? Amb el tema d'extractivisme o del model de desenvolupament, també nosaltres vam fer un altre treball encarregat per la taula catalana per Colòmbia, que va ser sobre el port de Buenaventura, no? El port de el port de Buenaventura, de fet el port de Buenaventura, si aquesta seria això, els batallons com estan distribuïts, tot el tema de recursos, i aquest seria el mapa dels conflictes socioambientals, que veieu que aquí hi ha una relació també molt estreta, no? Bé, doncs el port de Buenaventura, passa l'anterior. El port de Buenaventura és el segon port més important de Colòmbia i està al Pacífic. L'altre port, el primer, és Cartagena, que està a l'Atlàntic, que està al Carib. I llavors, Buenaventura és una de les ciutats actualment, fins ara, més violentes de tot Colòmbia, no? Inclús va haver-hi una qüestió que va sortir de manifest, que van ser el tema de les cases de pique. Les cases de pique eren cases on els paramilitars o les bandes de narcotraficants, la gent que havien de fer-ho, l'agafaven allà i la picaven i la tiraven al mar, per fer-la desaparèixer, tot el tema de les desaparicions. I llavors, clar, aquí sempre havia hagut la visió de veure, ostres, aquesta ciutat tan violenta és per culpa del narcotràfic, perquè des del port surten totes les drogues, tota la cosa, tot això, no? Doncs bé, nosaltres vam anar a treballar-ho i què vam veure? Vam veure que a la ciutat sí, hi havia molta violència en els barris, però just on estaven les instal·lacions portuàries no hi havia gens ni mica de violència, no? I a més, amb un afegit, perquè vam anar allà perquè s'havia fet un port que era TCWEN, que el principal inversor era el terminal de contenidors de Barcelona. I vam dir, doncs anem a veure, perquè realment això pot semblar molt llunyà, però clar, aquí el nostre port de Barcelona, que està aquí, està invertint aquí en tot aquest clima, no? I clar, el que vam veure va ser inclús tota una estratègia que la violència com havia ajudat a implementar un port en un lloc on en principi pràcticament no hi havia port. Hi havia una ciutat que havien creat els afrodescendents, la majoria fills d'esclaus o de cimarrons, que són els que s'havien alliberat pel seu compte, sense esperar les lleis, que havien creat perquè tota l'andana del que és del Pacífic està habitada per afrodescendents fonamentalment, que és on van anar quan es va acabar l'esclavatge. I llavors què passa? Que resulta que la oligarquia colombiana va descobrir que necessitava un port
i que a més aquest port estava en una zona estupenda i tal, però que hi havia un problema, estava habitat fonamentalment per afrodescendents. Que hi ha hagut tota una estratègia per fer fora els afrodescendents de l'illa del Cascajal i de les instal·lacions portuàries i tot això, i la violència té una relació directa amb això, no? Directament. Bueno, si voleu després a les preguntes ja explico més, no? Bueno, jo crec que per últim, potser també per posar la qüestió més positiva, sí que parlaria també del canvi de govern. Evidentment, el Petro encara no ha abordat totes aquestes coses, sí que ha començat a abordar coses amb tot el tema de l'aparell militar, això està clar, però que en fi, aquí hi ha feina per fer. La prioritat també és, com deia al principi, la pau total, fer la pau amb totes les diverses guerrilles i actors armats, i també el repte que ell ha dit és el fet de, si es manté aquest model productiu extractivista dependent o es va amb un altre model productiu amb el qual aprofiti les riqueses no per especular amb elles, sinó d'una altra manera més positiva. En tot cas, sí que diria una qüestió, també amb el tema del narcotràfic, que també la Taula per Colòmbia, per si us interessa el tema, organitza les seves jornades anuals el 8 i 9 de novembre, que anirà sobre drets humans i narcotràfic i la nova política de drogues que impulsa el govern de Petro. Pero bueno, voy a tratar de solamente dejar un par de ideas un poco frente al panorama que han mostrado los compañeros. Mi nombre es Edison Cuellar, soy abogado, defensor de derechos humanos, me he dedicado al litigio y representación de víctimas del conflicto por casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, capturas masivas, etcétera, etcétera. A eso me he dedicado. Desde el 2017 estoy aquí en la Universidad de Barcelona, hice el máster y ahora estoy haciendo el doctorado, un poco estudiando y reflexionando sobre el trabajo, un poco tratar de entender todo esto, la situación de violencia que se vive en nuestro país. Hay que dejar en claro varias cosas. Uno, Colombia, a pesar de ese panorama de violencia que ustedes ven, la oligarquía colombiana reivindica que es la democracia más estable de América Latina. Desde 1830 hasta el 2023 solamente ha tenido 5 años de un periodo de dictadura, que ya lo mencionó Sandra, un periodo de dictadura donde los dos partidos tradicionales sellan un acuerdo de una democracia completamente cerrada y lo sellan aquí en España, en Cataluña, bajo la dirección del generalísimo además. Esos pactos se sellaron aquí en Benidorm y en Sitges en el 57, de ahí sale todo un modelo democrático cerrado, que es lo que explica un poco por qué se mantienen estas violencias en un modelo, entre comillas, democrático, ¿no? Eso es para tener un poco medianamente claro de qué estamos hablando. Al fin y al cabo es un régimen democrático, es una dictadura democrática. ¿Qué tipo de dictadura, qué tipo de democracia es la que se vive en Colombia? Y si usted mira en el panorama en general en América Latina, mientras Colombia se mantenía en democracia, todo el resto del continente, tanto Chile como Bolivia, como Perú, como Argentina, como Uruguay, como Brasil, estaban en largos periodos de dictadura. Colombia no, por ejemplo, un caso más paradigmático. Es la democracia más genocida que puede existir en el continente. Ya ven, nosotros tenemos 7 veces más desaparecidos que lo que puede tener el Cono Sur, y eso va a tener un indicador. ¿Qué se va a pasar? Yo le traje solamente algunas fotos de la región. Trabajé en esta región analizando un poco un caso en concreto. Como abogado empecé a defender ahí víctimas de capturas masivas y de desapariciones y demás. Entonces el caso que vengo estudiando para tratar de entender un poco cómo un régimen democrático puede mantener esos índices de genocidio tan altos y se mantiene todavía el modelo, ¿no? El cambio de gobierno que mencionaba Tomás, que es el primer gobierno, digamos, medianamente progresista que tenemos desde 1830 hasta la fecha, para que se sepa un poco de qué estamos hablando, el logro que se ha tenido. Bueno, este territorio, digamos, un territorio bastante rico desde el punto de vista minero energético, donde empecé a trabajar en la época de Uribe Vélez, que fue el periodo del 2002 al 2010, empieza toda la represión en esta zona. Y digamos que esa misma características que se encuentran aquí se pueden encontrar en otros de los territorios de Colombia, donde se mantienen abiertamente zonas por fuera del régimen constitucional y bajo una estricta excepción constitucional. Es decir, las reglas legales no se aplican en un territorio.
territorio tan grande, en una de sus expresiones puede ser tan grande como Valencia, Cataluña, Aragón y Navarra y el País Vasco sumado, ¿no? Es un territorio tan grande como ese, ¿no? Para que nos demos cuenta de la dimensión. En diferentes periodos históricos de Colombia, esos territorios se han declarado territorios de sección constitucional o territorios de orden público o territorios de zonas rojas y los sacan por fuera del orden constitucional como tal, ¿no? ¿Cómo se caracterizan estos territorios? Pues son zonas generalmente de colonización campesina, los campesinos van siendo expulsados, por lo que decía Sandra un poco, no hay tierra para los campesinos, así que cada vez los expulsan más, entonces ellos llegan a zonas de colonización. Son zonas de salvación y refugio, es decir, que allá llegan ellos a salvarse la vida como puedan, sin una política institucional claramente de colonización. Hay una falta de inversión estatal, hay una presencia de grupos alzados en armas, sobre todo en esta zona que estaba yo en los llanos orientales, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, una guerrilla de orientación comunista que firmó los acuerdos de paz en el 2016. Y además de eso, lo que se generó en muchos de estos territorios fueron autogobiernos campesinos. Como al fin y al cabo eran los excluidos del desarrollo, eran los excluidos del régimen democrático, ¿no? Quedaban en estos territorios y ellos al fin y al cabo constituían comunidades autónomas, si se quiere, o entidades políticas autónomas para la solución de sus conflictos y sus problemas y sus necesidades más básicas, que eran las juntas de acción comunal, que tenían mucho poder además en el gobierno campesino, claro, decidían linderos, decidían problemas entre familias, decidían problemas de tierra, decidían problemas económicos, etcétera, etcétera, pero era una economía marginal al fin y al cabo, por fuera del sistema político. Y por supuesto se recurría, como lo decía Sandra, a una alternativa de subsistencia económica que eran los cultivos de coca, como antes eran los cultivos de marihuana y antes de eso eran otros cultivos porque no había más nada que hacer, la cadena más baja, el escalón más bajo de la producción de este tipo de negocios. Y tampoco es que el campesino gane mucho, de hecho. Nosotros en el 2010 hicimos un estudio y con 2 hectáreas de producción de hoja de coca, a ellos se dedican a cultivar la hoja y a recoger para sacar la base. Y con 40 días de trabajo, que era lo que se hacía el corte, de casualidad les alcanzaban a dar como 400, 300 euros más o menos, ¿no? En comparación. Era lo que les daba una familia campesina para sobrevivir. Mientras que un cultivo tradicional les daba una pérdida tranquilamente de 200 euros. Así que entre que pierdas 200 euros y ganes 400 o 500, ¿qué haces tú en una digamos, disyuntiva real? Pasemos a otro. Frente a estos territorios, ¿qué se hacía? Que es lo que uno puede como medianamente tratar de entender qué tipo de democracia es esta, ¿no? En estos territorios, primero que todo, si hay un régimen democrático, pues tú lo ves a nivel formal, pero a nivel local y regional, y digo regional en una proporción tan grande como todas estas comunidades autónomas que mencioné, donde se excluyen las garantías constitucionales, pues se desarrollaban algunas medidas de represión social y de control social muy fuertes. Uno era, primero, la estigmatización, que era el patrón fundamental. Todo campesino es guerrillero, ¿sí o no? Todo campesino es colaborador o auxiliador de la guerrilla o de los grupos al margen de la ley. Esa lógica viene netamente de la doctrina de seguridad nacional, los manuales de inteligencia del 69, por ejemplo, incluso ahora que la Comisión de la Verdad ha podido acceder a muchos de esos documentos, se demuestran que manuales de inteligencia del 69, que fueron elaborados gracias a una misión, por supuesto, de la sabiduría norteamericana para asesorar al gobierno colombiano, para ver cómo podía afrontar el problema de la violencia, pues se crearon unos manuales en el 69 que están vigentes por lo menos hasta el 2009, legalmente tenemos constancia que están vigentes hasta el 2009. En esos manuales se consagra que el campesino o es subversivo y la familia campesina o es aliado de la subversión, no tiene ninguna otra opción. Y se desarrolla toda una política precisamente para atacar a la subversión. Entonces, ¿quién entra como subversión? No solamente los grupos armados, alzados en armas, que decidieron enfrentarse a ese régimen político cerrado, no, que ahí pueden haber muchas críticas y demás, sino también toda la población campesina que se encuentra ahí. Entonces, esos manuales de entrada, ustedes saben que los militares latinoamericanos fueron formados por las escuelas norteamericanas, ¿no? Para el geoposicionamiento estratégico de los norteamericanos en el territorio latinoamericano, y allí se enseñaba precisamente eso. No hay distinción en las zonas de conflicto o en las zonas rojas, en estas zonas donde una persona no esté con la guerrilla, está con la guerrilla. Por eso los índices tan altos de desplazamiento.
8 millones de desplazados tiene que ver con eso, porque si tú llegas, el ejército llega a posicionarse en un territorio, lo primero que tiene que hacer es limpiar el territorio, ¿sí, no? Y limpiar el territorio es matar, desplazar, torturar y con una política de terror bastante ejemplarizante, ¿sí, no? Y difundida para que si mata a uno, pues por lo menos salgan corriendo 100, ¿sí, no? La forma en que lo matan, lo pican y lo muestran, etcétera, etcétera. Había restricciones, habían restricciones, por supuesto, del derecho de circulación, de entrar medicamentos, del registro completo de la población, no te dejan entrar combustible, no te dejan entrar ciertos tipos de cosas, cualquier parecido con lo que esté haciendo el gobierno israelí en ciertos territorios no tiene nada que ver, es pura coincidencia, de que no te dejan entrar medicamentos, no te dejan entrar combustible, que no te dejan entrar ayuda humanitaria, que no te dejan, bloquean completamente la región, es una vieja política de bloqueo de eso. La realización de captura, registros domiciliarios, allanamientos, interceptación, etcétera, 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 todos los procedimientos de policía judicial sin orden judicial y realizados por la fuerza pública que completamente viola el orden constitucional, pero en esa zona se permitía legalmente. Lo que estoy diciendo es que se hacía legalmente, porque en diferentes periodos de la historia de Colombia esas zonas eran declaradas rojas y se sacaba una norma, decreto, ley, etcétera, que permitía que el Ejecutivo hiciera eso, ¿no? Grandes zonas controladas por el Ejército Nacional, lo que sería prácticamente una dictadura subregional en un modelo democrático. Claro, tú vas a Bogotá, vas a Medellín, a Cartagena, dices, pero este país es una belleza, hay una democracia aquí amplísima. Si te vas a los territorios y ves el desplazamiento y cómo vive la gente, que no podían entrar ni gasolina, no pueden entrar ciertos tipos de medicamentos en la región, pero además si entras te tienen que tomar fotografías, no se permitía el ingreso de extranjeros allá, mucho menos de prensa, eso ha ido cambiando. Yo el periodo del que estoy hablando en concreto desde el 2002 al 2010, que se amplió hasta el 2011, pero antes en la historia de Colombia se había practicado, ¿no? De facto se sigue practicando en algunas regiones. Esta es la zona un poco de la que les estoy hablando, donde se aplicaban ese tipo de regiones y donde se aplicaban ese tipo de medidas. Bajo una cierta lógica, claramente se identificaban los territorios. ¿Cuáles son las zonas rojas? Donde tú sabes que ahí lo que entra el ejército es precisamente atacar a la población campesina y todas sus estructuras de autogobierno campesino y popular. Están las zonas amarillas, que medianamente ya ha ido liberando la región, y las zonas verdes, que ya son zonas como consolidadas, ¿no? El plan implicaba un poco como cuáles son el tipo de medidas, ¿no? En las zonas rojas no hay medidas sociales, ni de asistenciales, ni nada de eso, es solamente guerra. En las zonas amarillas o verdes ya podía haber algo más de asistencia social. Habían cosas como que si te hacían la escuela era porque ya tú sabías, porque ya era una zona liberada. Si te hacían el puesto de salud era porque era una zona liberada, no van a hacer escuelas y puestos de salud o puentes o carreteras o vías en zonas rojas donde bajo su lógica represiva creían que todo era para la guerrilla, ¿no? Entonces las poblaciones de zona roja pues no tenían ninguna asistencia ni sanitaria, ni médica, etcétera, etcétera. Adelantemos por ahí. Estas son las típicas fotos, digamos, que uno encontraba en la región. Cada vez que iba a entrar cualquier carro, que estos eran los transportes de la región, donde entraba la mercadería, los campesinos y las campesinas, pues iba el policía, que este es un policía, ojo, este no es un militar, ya lo decía Tomás, es una policía totalmente militarizada. Revisaba que no entraran elementos prohibidos, ¿no? Como ciertos medicamentos, entre otras cosas. Los típicos puestos donde entrabas a la región, pues estaba el militar tomándote los datos, para dónde ibas, dónde venías, qué hacías, etcétera, etcétera. En Colombia el padrón, de hecho, está prohibido. En Colombia no existe el padrón como tal, y ha sido una reivindicación del movimiento de derechos humanos que no exista padrón, porque nosotros sabemos que en toda esta historia de violencia que tenemos, y violencia política, además de persecución frente al liderazgo social político alternativo, pues el padrón solo sirve para identificar al liderazgo social. Esas listas que están ahí, eso está demostrado judicialmente, esas listas después se las pasaban los militares a los paramilitares. Entonces ya buscaban en la lista al que tenían que matar, a este, a la otra que iba pasando por ahí. Por eso nadie se quería empadronar. Nosotros una de las tareas que hacíamos era precisamente ir a pelear con todos estos para que no hicieran el padrón, ¿no? Para que no empadronaran a la gente. ¿Qué pasa? Estas son otras cosas de los que hacían, ahora que están hablando de bombardeos, una de las típicas bombas que caían en las fincas campesinas, por ejemplo, ¿no? de este calibre caían en las fincas. Miren la persona donde está, ahí a su mano izquierda, para que vean la dimensión del hueco. Eso cae en una finca campesina. De hecho, cayó en una casa campesina una de estas bombas en esa época que estábamos nosotros en el 2011 documentando los casos. Que arrasó con todo y no quedó absolutamente nada. Sigamos pasando.
Bueno, ahí están tratando de salir el hueco que dejaron las bombas que lanzaba el ejército colombiano para tratar de atacar a la guerrilla, pero eso le daba era a las fincas campesinas, ¿no? Esto es una cosa que se encontraron unos compañeros de una organización que se llama el MOVICE, que es el Movimiento de Víctimas, y era un curso, esto es una escuela pública, una escuela rural que había en uno de estos territorios, y era un curso que estaban dando los militares a sus propias tropas para enseñarles cómo violar una guerrillera, ¿no? Y ahí vienen todos los pasos de qué es lo que tienen que hacer, cómo la tienen que amarrar, cómo no sé qué, si sé cuándo, una de las fotos esa, que se encontraron, no, la anterior, esas, de cómo se encontraron ahí, porque uno de los objetivos era precisamente empezar con toda la estrategia de agresiones sexuales, tortura, desplazamiento, intimidación, etcétera, 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 para que la gente se fuera. De hecho, a la gente se lo decían, váyanse del territorio, porque nosotros lo que necesitamos es territorio desocupado. Y repito, un territorio tan grande como las 4 comunidades autónomas de las que estoy hablando, no estoy hablando de un pueblo de 10.000 habitantes, no, un territorio tan grande como es, ¿no? Por eso la estrategia del terror funciona como mecanismo de guerra, ¿no? Para que la gente saliera corriendo. Esto se lo dejaban a los muchachos en los colegios para que pudieran ver qué era lo que iban a hacer y demás. Claro, las consecuencias de todas estas políticas, no solamente en este territorio de los Llanos Orientales, sino en otros territorios, ¿no? En el Bajo Cauca, en el Cauca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en diferentes zonas del país, pues no es más que una larga cadena de muerte y destrucción. Este es un cementerio que nosotros encontramos en la región, por pura casualidad, nos estábamos llevando algunos casos, nos dijeron que fuéramos al cementerio a tomarle fotografías al cementerio tradicional, que está en una parte más para acá, y después un anexo del cementerio que era ese donde estaban tirando todos los despojos de la guerra. Lo que hay detrás es la base militar. La base militar está ahí atrás, pues los militares mataban al que fuera en donde fuera y lo tiraban ahí, como cualquier despojo, y ni siquiera le colocaban datos. Ahí hay un número que se lo colocaba el sepulturero y el año. Los 2 últimos números son como lo del año, ¿no? Nosotros iniciamos un proceso judicial por eso y se demostró que hay más de 2.200 personas inhumadas así en diferentes cementerios en esa región, casi en el periodo del 2007 al 2010 más o menos, que fueron asesinadas por el Ejército Nacional y presentadas como guerrilleros muertos en combate, ¿no? Porque también había que mostrar que se estaba ganando la guerra a la guerrilla, ¿sabes? Que eso en términos numéricos de fuerza de la guerrilla no era tan cierto, ¿no? Era más tal vez del retiro estratégico de la guerrilla frente a una oleada de guerra fuerte en contra de ella. Realmente a lo que se mataban eran a los campesinos, a las campesinas de la región para mostrar que sí estaban haciendo eso, ¿no? Entonces, ese es un poco como el panorama que uno dice, cómo entiende uno, ya voy a terminar porque creo que estamos mal de tiempo, cómo entiende uno que un régimen democrático pueda tener esos índices de violencia tan fuerte en contra de su propio pueblo, ¿no? Yo creo que la Colombia, como lo dicen los empresarios españoles, los empresarios norteamericanos, los empresarios italianos, canadienses, es un buen negocio al fin y al cabo. El que invierte en Colombia le va muy bien, y lo dicen todos los empresarios, porque se garantiza primero que hay un cordón de seguridad, como decía Tomás, sino frente a las inversiones que se van a hacer. Las empresas mineroenergéticas tienen unas rentabilidades muy altas en Colombia. Aquí hay una empresa, la de energía de la costa caribe, que dijo es nuestra mejor inversión porque no hemos invertido un solo peso en ese país. Fuimos la empresa de infraestructura energética en el Caribe y nosotros no hemos metido un solo peso ahí y hemos sacado una alta rentabilidad. Colombia sigue siendo un régimen, digamos, muy rentable económicamente. No es rentable para la población colombiana porque genera un régimen de explotación de gran riqueza, pero el costo y la contracara de eso es precisamente el genocidio que se genera en contra de las comunidades. Ya para cerrar, para no terminar con tanto dramatismo, digamos, la resistencia, que es lo que le impacta a uno, ¿no? Lo que le llama la atención, es el nivel de resistencia que tienen esas comunidades campesinas en los llanos orientales, en el Cauca, en el norte del país, etcétera, etcétera, de poder reinventarse y seguir viviendo en el territorio, ¿no? Eso siguen asesinando líderes y lideresas y tal, pero el movimiento social campesino se mantiene ahí. Una, porque no tienen otra alternativa, ya 8 millones de desplazados, ¿para dónde se van a ir? Lo que dicen ellos, ¿para dónde vamos a salir? Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali ya están llenos de desplazados, ¿no? Pero 2, es que la defensa en el territorio les permite precisamente su única posibilidad de mantener su cultura, mantener su familia y mantenerse económicamente en la región. No tienen ninguna otra opción. Así que su opción de permanecer ahí, su opción de vida y de mantener su cultura campesina,
que es diferente a la cultura citadina, ¿no? Las relaciones económicas que se construyen en las regiones campesinas es diferente. Hay unos lazos ahí de hermandad, de solidaridad, de construcción durante muchos años, décadas, precisamente que choca con el modelo neoliberal, ¿no? El individualismo y la explotación y la acumulación individual. Estas comunidades campesinas, indígenas, afros y demás tienen otra lógica. Y ese es el terror precisamente de que se mantenga una lógica como esa frente a un modelo que netamente lo que propaga es el individualismo, la acumulación particular, etcétera, etcétera, y la riqueza acumulada de manera individual, ¿no? Eso llama mucho la atención y digamos que en cierta medida, a pesar de tanta muerte y destrucción, es como que lo que atrae a uno a vincularse a esos procesos, porque si uno ve que todo es destrucción y muerte, uno dice, mejor salimos corriendo y le ayudamos a la gente a correr. No, la gente lo que le quiere es que le ayuden a resistir en el territorio, a mantenerse en el territorio, no a salir corriendo, sino a mantenerse ahí y defender su territorio, que es el que han venido construyendo. Listo, yo lo dejo por ahí, porque hay mucho que decir, pero ya toca contar. Muchas gracias. Gracias.